En esta oportunidad queremos traer en este formato, que es una conversación más amena, información muy relevante sobre las funciones de la Super, lo que hacemos y en qué estamos trabajando. Este primer episodio vamos a tener el tema de supervisión financiera, para lo cual me acompaña Gustavo Rodas, director del Departamento de Normativa, Josué Cruz, director del Departamento de Supervisión de Riesgos Bancarios A, y Gustavo Cepeda, director del Departamento de Supervisión de Riesgos Bancarios B, para que conversemos sobre la función principal, la función core de la Super. Cuéntenos, ¿qué es la supervisión que realiza la Super? Gracias ahí. Es un placer estar aquí con ustedes en este primer evento. La supervisión financiera deviene de un mandato constitucional, ¿sí? Es una obligación del Estado proteger a los ahorrantes, ya que el ahorro es la base de la economía. Entonces, delega en la Superintendencia de Bancos desde un principio constitucional el poder ejercer una vigilancia y supervisión que permita la protección. Al final, el fin último es la protección del ahorro, ¿sí? De todos los ahorrantes que confían en el sistema financiero. Que ese fin último es bastante el por qué lo hacemos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra misión, nuestra razón de ser, a lo que nos debemos? Que es servir a la sociedad guatemalteca protegiendo esos ahorros que confían y depositan en el sistema financiero supervisado. Sí, y cuéntenos por qué. Supervisión financiera es un término bastante técnico, la gente sabe que hay profesionales muy capacitados haciéndolo, pero en la práctica, ¿cómo es la supervisión? ¿Cómo es el trabajo de un inspector en la Superintendencia de Bancos para llegar a esos fines? Gracias, Mike, ahí por la invitación primero a este espacio. La verdad que bien interesante el nuevo espacio que abre la Superintendencia de Bancos para transmitir un poco qué hacemos en la Superintendencia de Bancos. Como bien tú dices, digamos, básicamente lo que nosotros en términos generales es vigilancia e inspección, pero no solo de bancos, digamos, también tenemos sociedades financieras, almacenes, aseguradoras, hoy tengo un microcrédito. Entonces, lo que hacemos nosotros es que vamos a las entidades bancarias a vigilar por el cumplimiento de la normativa, pero hoy en día también hemos incorporado ya todo lo que es tema de supervisión basada en riesgos, ¿verdad? Y es básicamente enfocalizar esos esfuerzos de supervisión a áreas específicas, ¿verdad? Es decir, como un médico, ¿verdad? O sea, tú puedes ir con un médico general, pero obviamente vas a ir con un médico especialista si quieres verte el tema de los riñones. Entonces, igual es la supervisión. Nosotros vamos a ir a áreas específicas en función de cada uno de los riesgos que tengan las entidades, las distintas entidades que supervisamos, ¿verdad, Miguel? Claro, y un día típico de un inspector, ¿cómo se desarrolla? Fíjate que un día típico del inspector, nosotros tenemos una planeación. O sea, básicamente, como todo proceso hay que planearlo previamente, ¿verdad? Y entonces, en base a un modelo que nosotros tenemos establecido, nosotros planeamos y testeamos cuáles son las áreas de mayor preocupación del supervisor, y el supervisor en ese día a día tiene que ir explorando, ir conociendo, ir viendo que todas los temas que estén de los bancos sean de acuerdo al cumplimiento de la normativa, y él puede determinar, digamos, algunos hallazgos que vayan, como bien decía Josué, que puedan ir en detrimento del ahorro de los depositantes, ¿verdad? Nuestro objetivo, como bien lo decía Josué, es blindar básicamente la protección de esos ahorros. Entonces, cada uno de nuestros inspectores tiene que ir focalizado a resguardar eso como fin último, ¿verdad, Miguel? Sí, gracias. Hay un poquito para construir. Lo que un sistema financiero requiere es confianza. Sí, todos los actores de un proceso económico para un fortalecimiento y crecimiento de la economía requiere confianza. Entonces, lo que estos procesos que hacemos en Superintendencia de Bancos generan en los usuarios y en los depositantes es eso, confianza. Básicamente eso es lo que pretendemos también. Claro, confianza del ingrediente principal para que un sistema financiero y la intermediación financiera se pueda llevar a cabo. Algo que me parece interesante que todos conozcan es cómo están divididos para hacer la supervisión bancaria. Digamos que el sistema financiero es grande, mucha cantidad de activos concentrados en los bancos. ¿Cómo se dividen ustedes entre sus dos departamentos? Fíjate que la verdad tu pregunta es bien interesante y le esperábamos que nos la hicieras, porque efectivamente lo que buscamos es la especialidad, porque digamos la banca es universal.
pero cada una se especializa en nichos de mercado, ¿verdad? Y tanto Josué como yo, si bien es cierto, supervisamos bancos, sociedades financieras, también lo es que cada uno tiene su especialidad, y en el caso que me ocupa a mí es la banca de consumo. La banca de consumo es bien sui generis, ¿verdad? Porque cuando hablamos de consumo podría ser un tema muy global, pero hay consumo por medio de tarjeta de crédito, ¿verdad? Vemos bancos que están más enfocados a tarjeta de crédito, bancos de consumo, pero depende a qué nicho de la economía, ¿verdad? De la A, B, C y D de la pirámide de la economía. Entonces también vemos cómo se comporta cada banco en función al nicho de mercado que atiende, ¿verdad? Entonces, en mi caso, vemos la parte de consumo, ¿verdad? Que es básicamente los bancos cuyo mayor porcentaje del activo está direccionado a la cartera de consumo. Porque también es cierto que tienen otros componentes de cartera corporativa, vivienda, pero digamos es en menor proporción respecto al total de la cartera. Distinto a Josué, ¿verdad? Y tú, ¿cuál que ves la parte corporativa, ¿verdad, Josué? Sí, tal vez solo agregar ahí que la Intendencia de Supervisión tiene 4 departamentos. Claro. El departamento que Gustavo dirige, que ve, tal como lo decía, la parte de consumo. El departamento que tengo a mi cargo, que ve la parte de la banca corporativa, pero también tenemos otro departamento que ve el área de seguros y otras instituciones financieras, porque la Super tiene todas esas entidades. Que seguros es otro tema bastante amplio que vamos a abordar en otro podcast, porque es tan amplio que da para interesante, es un tema muy interesante, muy diferente al tema bancario. Los riesgos son distintos. Sí. Entonces, en esa línea, tal y como lo comentaba Gustavo, la parte empresarial que también tiene sus matices. La parte empresarial, porque cuando uno ve los niveles de exposiciones, obviamente son mayores. Ahí es donde está una exposición mayor en cuanto a cantidades o en cuanto a volúmenes de operaciones. Y lo que pasa en los bancos grandes, que nosotros llamamos los bancos sistémicos, eso tiene efecto en todo el sistema. O sea, lo que le pasa a uno de los bancos grandes afecta a todo el sistema. Entonces, de ahí la importancia, también como lo decía Gustavo, de tener focalizados los riesgos en esa planeación que se hace anualmente, identificar las áreas de riesgo y luego de esa valoración que se hace, poder hacer los planes necesarios para darle el seguimiento durante todo el año. Claro. Y fíjate, Miguel, que lo importante que comentaba Josué cuando hizo mención a los 4 departamentos, no hay que perder de vista que cada uno de esos 4 departamentos tiene especialización. O sea, somos especialistas en cada una de nuestras ramas, ¿verdad? Ya bien decíamos, bueno, el departamento de riesgos específicos. Ahí vemos el riesgo tecnológico, operacional, legal. ¿Pero por qué? Porque ese grupo está conformado por profesionales que tienen características distintas a los auditores, ¿verdad? Entonces ahí vas a encontrar abogados y notarios, vas a encontrar tecnólogos. Ya tenemos inspectores para otros tipos de riesgos, especializados desde su profesión. Ya no como históricamente teníamos que era casi que el 100% éramos auditores, ¿verdad? Y llegar a la Super tenés que ser auditor. Digamos, es un mundo de auditores. Sí, eso ha cambiado, ¿verdad? Y tú comentabas también el tema de seguros. O sea, seguros está especializado y tenemos almacenes. Entonces, además de que nuestros 2 departamentos son especializados, cada uno vamos buscando esa especialización, ¿verdad? Sí, y algo que comentaban, tenemos toda una estructura organizacional para la supervisión, digamos. En este caso abordamos un poco los 4 departamentos de la Intendencia, cómo se dividen: departamento A focalizado en empresarial, departamento B en consumo, pero también la estructura de la Super está para apoyar esa supervisión. Tenemos ahora también algo que quiero abordar, muy relevante, el tema de normativa. Digamos, la supervisión es en la práctica lo que hace el cumplimiento, la SBR, pero la normativa es un pilar clave en ese proceso de supervisión. ¿Cómo apoya esa normativa, que si bien está en otra intendencia, cómo apoya esto a la supervisión, Gustavo? Muchas gracias, Miguel, Josué, Gustavo, qué gusto compartir este espacio con ustedes. Es gratificante oírlos y poder intercambiar un poco lo que estamos platicando. Yo creo que a la hora de hablar de normativa, todos pensamos en leyes, en una parte reglamentaria, y es que hay que recordar que una de las funciones principales de la Superintendencia de Bancos es cuidar el sistema financiero, y dentro del sistema financiero algo que es relevante es la actividad bancaria. Es decir, la actividad bancaria es definitivamente una de las actividades más fuertes en términos económicos. Y ya ustedes lo mencionaban un poco al hablar de la banca. Realmente la banca lo que llega a hacer es esa actividad de equilibrio general de la economía. Es decir, a través de la banca
se toma dinero de aquellos que les sobra y se les da a aquellos que les hace falta, construyendo con eso justamente un equilibrio económico. Es decir, acá cobra relevancia el papel fundamental que nosotros como institución realizamos de poder llevar ese equilibrio y que ese equilibrio se genere y se vea manifiesto en la actividad diaria económica. Ahora, para esto, obviamente tienen que existir reglas. Es decir, ningún negocio funciona si no se tienen reglas claras, reglas precisas. Y estas reglas deben de estar construidas a través de normas. Desde la Constitución, como ya ustedes bien lo mencionaron, en el artículo 133 da la oportunidad que la Superintendencia de Bancos realice su función, pero luego hay una serie de normas y de leyes específicas que permiten llevar esta realidad a terrenos más exclusivos, como la actividad bancaria, la actividad aseguradora, la actividad de los almacenes y cada una de las actividades que están a cargo dentro de la institución. Para realizar una norma no es un proceso sencillo, es un proceso metódico, sistemático, ordenado y bastante mesurado, porque al final esta norma debe de reflejar con claridad todo el proceso que debe seguirse para que la parte de supervisión la pueda poner en práctica. Entonces, al hablar de la normativa, serán todos aquellos elementos que nos permitan que la parte supervisora pueda llevar a cabo esa vigilancia, pero también la parte ejecutora, la parte de los bancos y de las entidades, a qué reglas tendrán que sumarse, qué actividades tendrán que realizar y qué cosas no pueden realizar. Está Miguel ahí, perdón, y, agregando algo ahí a lo que mencionaba Gustavo. Toda esa normativa que se genera, si bien es cierto, todos los negocios tienen sus propias reglas, el negocio bancario tiene una especialización y un componente adicional. Y es con lo que yo iniciaba este conversatorio, es esa protección al ahorrante. O sea, la norma que genera ahí el departamento de Gustavo tiene ese agregado, digamos, de cualquier generación de reglas. Intentar proteger siempre a los depositantes, ¿no? Porque esa es nuestra razón de ser. Claro, un set de reglas que también cumple con muchos estándares internacionales, con buenas prácticas, porque estamos dando un set de reglas para que hagan negocio con el dinero de los ahorrantes. Así es que ese es el... Y fíjate que ahí cómo es que se complementa, ¿verdad? Porque si bien es cierto hay una serie de reglas, pues las reglas hay que cumplirlas, ¿verdad? Y si no, pues no estarían. Entonces, ¿cómo nos complementamos nosotros en la Superintendencia de Bancos? Porque se puede emitir la regla, pero si no se cumple. Entonces es ahí donde entramos los equipos de supervisión a verificar esas reglas mínimas que se establecen. ¿Y por qué digo mínimas? Porque también no es sobre regular. Digamos, lo que establece la superintendencia es el marco mínimo que deben observar las entidades. Y nosotros como mínimo esperamos que cumplan eso. Claro. Pero más allá comenzamos ya una visión más prospectiva. Es decir, nosotros le requerimos esto como mínimo, pero también invitamos a ver una visión más prospectiva del modelo, ¿verdad? De cada uno de los modelos específicos de negocio. Entonces ahí es donde se crea la sinergia entre la normativa y su cumplimiento, ¿verdad? Que son los dos componentes, ¿verdad? Yo quisiera agregar algo ahí porque creo que Gustavo tocó un tema relevante, y es que las normas que emitimos en la Superintendencia de Bancos justamente llevan esa visión prospectiva. Desde la Ley de Bancos y Grupos Financieros, en su artículo 55, dice que las instituciones deben de gestionar con base en riesgos. Y cuando uno escucha esa palabra, pues suena una palabra bastante cotidiana hoy en día, pero entender con profundidad qué es riesgos y conceptualizarlo, definiéndolo de la forma en que podamos entenderlo, al decir que es aquella posibilidad de carácter económico ocasionada por la incertidumbre. Cuando oímos esas palabras ya estamos teniendo un carácter prospectivo, es decir, no estamos viendo solo hacia atrás, sino estamos teniendo una visión de poder anticiparnos. Obviamente esto no es un asunto sencillo, ya tanto Gustavo como Josué lo han explicado. Esto requiere un tecnicismo, requiere profesionalidad, requiere mucho expertise y por sobre todo equipos altamente especializados, porque en la Superintendencia de Bancos ese es uno de sus valores, la especialización y el valor humano de las personas. Es decir, aquí tenemos personas que se han compenetrado a profundidad en determinadas áreas y son expertos, tan expertos
que cuando en otras instituciones de foros internacionales se busca, piensan en la institución y nos ven como un referente, no solo a nivel nacional, es decir, esto es verdaderamente relevante, somos un referente a nivel nacional e internacional. Sí, muy interesante. Y tomando la idea que nos comenta sobre el enfoque en riesgos y la especialización, y lo complemento con una idea que ustedes comentaban, el tema de ir a cumplir, ir a ver que la normativa se cumpla. Digamos, eso es basado en la planificación que ustedes tienen, pero requiere recursos. Y los recursos siempre son finitos, ¿verdad? Entonces, cuéntenos un poco sobre el enfoque de supervisión basada en riesgos. ¿Cómo destinamos esos recursos para poder atender las necesidades en base a riesgos? Si tú comentabas algo bien importante, ¿verdad? Que el recurso siempre es finito, ¿verdad? O sea, siempre. Entonces, para ese efecto nosotros tenemos un modelo, digamos, es un modelo interno que compartimos también con las instituciones bancarias, pero me quiero enfocar a lo interno. ¿Por qué? Porque es un modelo que nos permite asignar ese recurso humano a esas áreas de mayor preocupación del ente supervisor. Es decir, nosotros tenemos calificadas a cada una de las entidades en función a un mapa de calor. Es como que tú ves el semáforo, ¿verdad? Tú ves que está el rojo te va a significar que hay que stop, tienes que meditar más antes de pasar, y el verde no te preocupa, ¿verdad? Pero hay un amarillo, y nosotros tenemos así, digamos, un mapa de calor de colores en donde evaluamos en función a cada uno de los riesgos, y ahí te puedo hablar de los riesgos financieros y los no financieros, entendiéndose, por ejemplo, riesgo de crédito, liquidez, mercado, operacional, tecnológico, también el de prevención del lavado y financiamiento del terrorismo, y lo más importante para nosotros es la gobernanza corporativa. ¿Y qué me refiero cuando hablo de gobernanza corporativa? Muy rápidamente es a la participación activa del consejo de administración, ¿verdad? Entonces ahí nuestros equipos, tanto el de Josué como el equipo que está a mi cargo, como el de riesgos específicos, van a asignar ese recurso a esas áreas, es decir, a donde más preocupa, ¿verdad? Por ahí va ese modelo, y nosotros tenemos una calificación, pero esa calificación es interna, digamos, es nuestro termómetro, es el termómetro que tiene el supervisor para poder establecer dónde hay fiebre, sí, dónde esa febrícula o fiebre, y entonces entramos nosotros a... Que es buscar hacer una asignación eficiente de los recursos. Digamos que no es que dejemos ningún riesgo sin abordar, simplemente que si nos preocupa menos, le invertimos menos recursos en eso. Efectivamente. Es que es justo eso, digamos, entendiendo que los recursos no son muchos, y hay que optimizar los que se tienen. Por eso es que se hace ese diagnóstico que menciona Gustavo de cada una de las entidades. Nosotros tenemos un mapeo de cada una de las entidades, de sus principales riesgos, y conocemos qué riesgos, cómo van. Se hacen análisis, se hacen mediciones que nos permiten establecer eso, para que cuando asignamos recurso, lo asignamos en función de esa valoración que se hizo. Se hizo la valoración de riesgos interna, entonces en función de eso, como supervisión, vamos y nos enfocamos en esos temas que nos preocupan. Así funciona nuestro modelo, pero sí, siempre basado en ese análisis general de riesgos que se hizo. Claro, y que es dinámico también, por supuesto, porque ustedes constantemente están analizando, y si los riesgos están cambiando en su composición, así se cambian los recursos. No, de hecho, por ejemplo, pandemia nos hizo cambiar muchas cosas. Hoy día, digamos, la situación también nos hace cambiar, nos hace movernos en función de hacia dónde van generándose los riesgos. Sí, lo importante es que nada es estático, ¿verdad? En este modelo no hay nada estático. Todo es dinámico, y como bien decía José, nos tenemos que mover conforme, inclusive nuestro modelo contempla algo bien importante, que es el aspecto macroeconómico. Es decir, estamos muy atentos a qué está pasando en la economía, ¿verdad? Por ejemplo, hoy acabamos de pasar, estamos también en el tema de bloqueos. ¿Cómo eso va a impactar a los depositantes? O inclusive a los que tienen que pagar sus créditos, los deudores, ¿verdad? Que nos preocupa la capacidad de pago. Nos decía una entidad, mira, ahorita con el tema de los bloqueos, queremos ir a pagar, pero no podemos llegar a pagar porque está bloqueado, y tenemos intención de pago, pero no podemos hacerlo. Entonces tenemos que estar nosotros como supervisores viendo cómo esto le va a impactar a los bancos, e indirectamente podría afectar su situación de liquidez, solvencia y rentabilidad. ¿Por qué? Porque no hay un recupero de esa cartera. Entonces, el ambiente macroeconómico también influye. Digamos, el tema, si tú ves la inflación, bueno, cuando se dispara la inflación, es probable que pueda impactar
en la capacidad de pago de los deudores porque se encarecen más los bienes y servicios. Entonces todo eso también nosotros tenemos que estar muy atentos y por eso es el dinamismo, o sea, la economía es dinámica y por eso es inyectarle en el momento oportuno, movernos. Y los equipos nuestros de supervisión se tienen que mover, pero rápido. Bien decía José, en la pandemia nosotros nos cerraron el 13 y ya estábamos cambiando el modelo, o sea, no podíamos esperar una respuesta institucional, sino que inmediatamente es a despertar porque había que blindar los depositantes, ¿verdad? Los ahorros de los depositantes. Sí, importante ese dinamismo que comentan, ¿verdad? Yo creo que eso nos ha impactado en todas las áreas de trabajo, no solo a nosotros, sino a cualquier industria. Algo que quisiera comentar al respecto, y es algo que nos pega a todos, creo yo. De hecho, es una iniciativa de nuestro plan estratégico, es un tema transversal que todos estamos viviendo, la transformación digital. ¿Cómo la transformación digital está impactando en sus áreas, que son las áreas sustantivas? ¿Cómo está impactando en normativa, en la forma en que ustedes están abordando la transformación y en supervisión? El proceso de transformación digital debe ser un proceso maduro, concientizado y de largo plazo. Es decir, hablar de transformación digital no significa únicamente que un documento que ahora tengo en Word o lo tenía en papel escrito, ahora lo voy a pasar a Word, o que lo tenía en un expediente físico y ahora lo voy a digitalizar en PDF. Es decir, eso no es transformación digital. La transformación digital lleva una serie de pasos que conllevan un reordenamiento y una estructuración de los procesos para eliminar aquellos pasos que suelen ser muertos o cuellos de botella, y mediante el cual al final del camino obtengamos un resultado claro, un resultado técnico, lógico, pero por sobre todo que podamos medir en beneficio de hacerlo con un proceso de transformación, hacerlo de una manera tradicional. Si a eso le sumamos que debe de llevar componentes de ciberseguridad, porque el mundo hoy está infectado de ladrones informáticos, esto se vuelve un proceso que, como lo he dicho anteriormente, debe ser lo suficientemente maduro y de largo plazo para que sea sostenible en el tiempo. Sí. Es decir, todo este proceso está incorporado en la normativa. Hoy tenemos procesos normativos con partes profundas de transformación digital. Esto no ha terminado, seguimos en ese día a día, y es que tenemos que tener una capacidad de respuesta lo suficientemente rápido para los cambios que comentaba Gustavo y lo que hablaba Josué, ¿verdad? Esto es muy dinámico. Entonces la normativa no se puede hacer pensando en que dentro de un año yo voy a salir a dar respuesta a un problema que ellos tienen hoy. Es decir, esto debe de ir de la mano y nos toca correr juntos, ¿verdad? Es una carrera de largo plazo y de mucha resistencia. Sí, y clave lo que comentabas, la transformación digital no viene solo del simple hecho de automatizar algo. Tenemos que transformar esa automatización y esa digitalización en beneficios, en transformar la experiencia de lo que estamos haciendo. ¿Cómo ha sido esa transformación en el tema de supervisión? Que han avanzado muchísimo en ese tema. No, y vieras que comentaba lo que decía Gustavo, digamos, no es pasar de un papel a lo digital, sí. Va más allá, digamos, y en materia de supervisión nos impacta bastante. Y hemos profundizado ya en modelo de supervisión distinto. Por ejemplo, te comentaba que en el caso que nosotros vemos es consumo. El consumo no vamos a ver transacción por transacción, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que utilizar es ya mucha data analytics, ¿verdad? En función de la información que nos envían las entidades, nosotros utilizar toda la Big Data, ¿verdad? Y análisis de datos, y en función de ello venir y focalizar los esfuerzos de ejecutar, digamos, la información nos da ciertos elementos que deberíamos de atacar. Entonces utilizamos Data Analytics, ¿verdad? Para hacer nuestra supervisión. También estamos ya ingresando a todo nuestro proceso de transformación, que es nuestros expedientes de supervisión. Ya son todos de manera electrónica. Es más, tú andas con tu máquina y puedes conectarte en cualquiera de las instituciones, en cualquier lugar donde estés. Tú puedes desarrollar tu supervisión en ese computador.
Que ya no son los papeles de ya no trabajo son de los antes, papeles, ¿verdad? O Porque sea, antes llevábamos... llegabas un legajo de papeles, ¿verdad? Sí. Hasta decíamos, mira, ¿cuánto pesa tu expediente, verdad? Ahora tu expediente está en la computadora. Ahora tu expediente pesa en megas, En pesa megas. en gigas. Ya no... ¿Verdad? Y nos conectamos, ¿verdad? Nos conectamos directamente en nuestra compu al ordenador de las entidades bancarias, porque nos estamos pegando a la data de esa información. Entonces ahí manipulamos todo eso, ¿verdad, Josué? Digamos, también utilizamos ya, digamos, y ahora no firmamos de manera manual, ¿verdad? Nuestra firma ya es firma electrónica avanzada, que está reconocida. Sí. Todos estos elementos, digamos, van desarrollándose para que nuestros equipos de supervisión, su única herramienta es una computadora. Y tal vez hay un poquito en línea, aquí también viene la visión institucional. O sea, aquí Sí. también es importante la visión institucional, porque áreas o departamentos como el que tenés a tu cargo, de desarrollo o la parte de gestión de talento humano, también tienen que ir alineadas a esto. Así es. Digamos, cuando, por ejemplo, en esta semana yo he estado en un proceso de contratación de nuevo recurso humano, pero el perfil también tiene que ir pensando eso. El perfil que Recursos Humanos hoy día nos debería estar proporcionando o que está gestionando, va también en esa línea, con una visión, digamos, diferente a la que teníamos nosotros hace no sé cuántos años cuando entramos a la Super, lo que decía Gustavo. Yo recuerdo que habían procedimientos que nos llevaban 2-3 días de realizar antes. Ya un par de clics y ya tenemos Que la ya está información automatizado, ya. que nos permite tomar decisiones de manera más oportuna, o sea, casi que en línea, ¿verdad? Tenemos ya los datos hoy día de muchas cosas. Entonces creo que tal y como lo mencionaban los dos Gustavos, es un proceso que va allí, que va lento, va seguro, pero siempre bajo esa perspectiva también de una visión institucional, que eso hay que tenerlo bien claro. Yo quisiera solo construir un poco sobre lo que decía José, porque realmente es una visión institucional. Las autoridades actuales, nuestro superintendente de bancos, los intendentes, tienen la visión clara de darle prioridad al proceso de transformación digital, a tal punto que esto forma parte de un eje estratégico dentro de la institución, es decir, todos los componentes. No hay un solo elemento dentro de la institución que no esté pensando en hacer una transformación digital profunda de nuestros procesos. Obviamente, como lo he mencionado anteriormente, esto llevará tiempo, es un proceso de maduración, requiere varios pasos, pero hay una visión institucional y yo creo que eso es importante darlo a conocer a nuestros Con acciones consistentes día a día con ese fin, ¿verdad? Porque estamos transformando todos nuestros procesos para llegar a una transformación digital completa. Y pero este tal es vez un ejemplo, ¿verdad? Esta comunicación Correcto. en un formato digital. No, y yo creo que algo importante es, bueno, está bien, la visión es la transformación digital, pero ¿para qué? Sí, tenemos O sea, que tener el fin ¿para último. qué? Sí. Y el fin último es eficientizar los procesos y darle un mejor servicio a nuestros usuarios. Fácil, si lo quisiéramos resumir. Y algo que coincidimos todos aquí, cabalmente, es eficientizar los procesos, es, como bien comentaba Gustavo, digamos, son procesos sistemáticos que llevan tiempo, pero estos se facilitan más en el sentido que si las autoridades, en este caso el superintendente de bancos, está convencido de que ese es el camino a seguir, esto tiene una línea de conducción mucho más rápida y eficiente, y eso es lo que nos ha permitido avanzar en un año. Hemos avanzado como no tenés idea. Hoy podemos tener una presentación. Si tú me pides una presentación de la situación financiera de una entidad, antes yo me podía llevar 2-3 días. Hoy yo en menos de 1 o 2 minutos, es solo lo que me lleva la mano a hacer un clic, yo te puedo mostrar en la situación financiera de una entidad. ¿Por qué? Porque hemos llevado toda esa data a un proceso que nos permita tomar decisiones. Porque finalmente el superintendente de bancos lo que busca es tomar decisiones de manera inmediata. Y entonces eso es lo que nos facilita a nosotros más, ¿verdad? Si la cabeza tiene esa dirección, pues definitivamente el cuerpo tiene que ir en esa misma dirección. Y todos eso alineados hacia esa. Definitivamente. hacia ese Eso hace más fácil el camino. Claro. Eso es lo importante. Interesante todos los esfuerzos, cómo esa transformación, cómo eso que estamos haciendo desde la Intendencia de Administración Estratégica apoyando esa transformación impacta en temas sustantivos, porque al final las intendencias sustantivas son las que trasladan nuestro valor agregado a la sociedad. Entonces es un complemento. La verdad que interesante en todo lo que ustedes están trabajando, algo que a ver si se animan a que podamos hacer, que me resuman muy brevemente
este 2023, ¿qué objetivos cumplidos, qué resultados tienen en cada uno de sus departamentos? Por ejemplo, Gustavo, yo sé que si les pido que resumamos muy brevemente va a ser complicado porque es un trabajo muy extenso, con mucha entrega, pero ¿qué podemos resaltar? Bueno, nosotros tenemos una cantidad de logros que se han cumplido en este año que son verdaderamente importantes y no habría uno solo que no tenga la relevancia necesaria. Por lo menos tenemos 12 aspectos, pero me voy a referir solo a 2 muy rápidamente para ser conciso con tu pregunta. Y lo primero es el reglamento de administración de riesgo de crédito que en este año se han incorporado una serie de actualizaciones que lo que permiten es llevar a una buena realidad la implementación de la gestión y administración del riesgo de crédito con ese enfoque procíclico, ya no solo con pérdidas que se conocen, sino con aquellas probabilidades de pérdidas que se podrían suscitar ante un evento económico desfavorable. Este reglamento se pone en primera línea, no solo como referente en la nación, porque muchas universidades lo están tomando para explicar. Fíjate, pues hasta qué punto ha llegado esto. Las universidades lo están tomando para explicar cómo debe llevarse una gestión de riesgo de crédito. No solo ha servido a la academia, sino sirve como referente internacional que tenemos una norma de primera línea. Y pues para hablar no solo de la parte bancaria, también está en la parte de seguros, que recientemente hemos emitido un nuevo reglamento de seguro colectivo. Esto va a traer un beneficio impresionante a la población porque le va a permitir tener acceso a mucho seguro de una manera fácil con mecanismos tecnológicos. Es decir, esto va a revolucionar la colocación de este tipo de seguro. Y pues habrían 10 más que mencionar, ¿verdad? Pero entiendo que por razones del tiempo ahí serían los más y son 2 aspectos muy relevantes porque trasladan beneficios a la población, ¿verdad? Eso es muy relevante. Y en el lado de supervisión, ¿qué nos podrían resaltar de todo lo que han hecho en este año? La verdad que estamos muy satisfechos, pero siempre esa satisfacción nos motiva a dar más. O sea, nunca es suficiente, dice. Nosotros hemos trabajado en 2 grandes vertientes, la transformación digital, digamos, hemos inyectado mucho recurso humano en transformación digital y ahí, por ejemplo, hemos llevado a nuestros procesos de supervisión. Imagínate cuántos procesos de supervisión nosotros tenemos hoy en día. Estamos hablando de alrededor de 34 procesos de supervisión por cada una de las funciones que tenemos. Pero hemos iniciado en este año agresivamente a transformar cada uno de esos procesos de forma digital, digamos, eso es importante. Ya vamos con el tema de los expedientes electrónicos, ¿verdad? Hoy tú ya no vas a cargar papel, pero caigo en que no es solo lo digital, sino que todo el tema que viene asociado al componente tecnológico. También, digamos, en materia de supervisión, nuestros equipos han sido ya multidisciplinarios, ¿verdad? Cada uno con su expertise, hemos potencializado cada uno el conocimiento de ellos. El tema, bien comentaba, el tema de ciberseguridad. Nosotros hoy tenemos un cuadro de mando donde nos permite ir testeando, hacer hackeo ético, ¿verdad? Esos hackeos éticos en cada una de las instituciones y poder establecer esas áreas vulnerables de las instituciones, digamos, en materia de supervisión. También hemos eficientizado cada uno de nuestros procesos. Y así me puedo ir generando con una serie de proyectos, pero creo que sí hemos invertido buena parte en nuestra transformación digital. Hoy nuestros equipos tienen ya todos firma electrónica, digamos, ya todos nuestros inspectores, sus papeles de trabajo son electrónicos, firmados de ahí, y ya tienen una validez, digamos, legal ante cualquier evento que pueda suceder. Digamos, todos estos procesos han llevado a ir fortaleciendo cada día más. ¿Nos hace falta? Sí, pero ese es un proceso que vamos avanzando porque el core de la superintendencia de bancos pues necesita blindarse en diferentes temas, tanto legal, en materia de supervisión, digamos, todos esos elementos deben de coincidir. Entonces, pareciera que también nuestros procesos deben ir un poquito más detallados, pero porque tienen un impacto ante terceros, y es ahí donde la transformación digital tiene que ir de la mano, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que ir evaluando poco a poco. Que tiene que ir de la mano, pero lo estamos haciendo conscientes de la importancia de que nuestra
nuestros actos digitales tengan la certeza y validez que se requiere. Es por eso que comentaba lo de la firma electrónica, que eso es algo que un tercero, un ente certificador nos dice que la firma electrónica vale igual que la firma manuscrita. No, y en línea con lo que dice Gustavo, digamos, de toda esa parte de trabajo que hay por detrás, se ve reflejado en algo que para mí es lo más importante. Cómo eso nos permite, ¿sí?, tener un mejor control y un mejor análisis de los riesgos que están asumiendo las entidades. Digamos, el mercado guatemalteco sigue siendo un mercado de intermediación, o sea, se capta y se da en créditos, los préstamos. Entonces, eso nos ha permitido en el último año poder que los procesos de revisión del riesgo de crédito sean más eficientes. O sea, todo eso al final concluye en eso, en poder ser más eficientes. Digamos, en el caso de la banca corporativa, el último año tuvimos la oportunidad de hacerle presentaciones a los 4 consejos de administración de los bancos más grandes de cómo los vemos desde la óptica de supervisión basada en riesgos. Entonces pudimos llegar con ellos y decirles cómo los vemos, darles oportunidades de mejora, porque siempre hay oportunidades de mejora, ¿sí? Pero eso es importante y eso se logra con eso. Al tener esas herramientas, al tener esa transformación digital, todo eso empuja a que seamos más eficientes, ¿sí?, y que el recurso lo aprovechemos de mejor manera y por sobre todo, regreso a donde inicié, que podamos tener un mejor control de los riesgos que están asumiendo los bancos para poder velar por los ahorrantes. Que es al final nuestra misión, lo fundamental. Muy interesante. ¿Qué podemos esperar para 2024? ¿Qué planes tenemos? ¿Qué nos pueden comentar que sus departamentos estarán haciendo a futuro? Bueno, yo creo que cada año trae nuevos retos y también hay que entender la parte del entorno que ya se mencionaba inicialmente. Tenemos que estar muy pendientes del entorno, los cambios que van surgiendo. Por el lado de normativa, hay varios proyectos que buscan dinamizar mucho la parte aseguradora, la parte de los bancos. También hay un fortalecimiento para cumplimiento de estándares internacionales que lo que buscan es ayudarnos a cerrar la brecha y volver nuestra banca todavía mucho más técnica de lo que ya en la actualidad es. Es decir, tenemos bastantes proyectos que van a ir saliendo uno a uno y creo que en su momento habrán suficientes espacios para ir mencionando cada uno de estos, pero por sobre todo, como se mencionaba desde el inicio, con una óptica de poder estar en el día a día testeando lo que está sucediendo, porque el negocio bancario, la actividad financiera es un negocio muy dinámico, muy dinámico. Y fíjate que cabal un logro que mencionó Gustavo era el logro de la emisión del reglamento de administración de riesgo de crédito. Ese ya se dio como un logro para la Superintendencia de Bancos, pero es un reto para implementar en 2024. Para implementarlo en materia de supervisión. Sí. Digamos, eso es lo importante, digamos, cómo un logro ahora se traduce en un reto, porque para supervisión ahora el reto es cómo se va a implementar ese reglamento y de manera ordenada. Que si bien es cierto, se dieron espacios transitorios para su implementación, también es que ya comenzamos a recibir información con fundamento en el nuevo reglamento, y eso nos trae a nosotros un reto, porque este reglamento trae ya, digamos, una manera distinta de agrupar la cartera de créditos. Y para poder recibir esta información tenemos que tener todo ese andamiaje, toda esa base que nos permita ahora reenfocar nuestros análisis. Este modelo tiene ya un modelo más de reservas dinámicas. Nuestros equipos de supervisores también tienen el reto de ir y ahora valorar todo lo que está en esa norma. Entonces, para nosotros este año es de muchos retos porque es el proceso de implementación. Y muy bien puede estar pensada la norma, pero si no se implementa adecuadamente, pareciera que nos quedamos en el último braceo de la nada. Y es ahí donde ahorita es un acompañamiento permanente que nuestros equipos de supervisión tienen que tener con las entidades, porque a partir de la emisión el contacto ahora es entre el supervisor bancario y el gestor bancario. Y de ahí es donde está el triángulo, ¿verdad? Estamos a la normativa, el supervisor y el gestor. Entonces ahí es donde ya comienza a generar un mayor reto para nosotros. Y de un reglamento que está abordando el riesgo principal de los bancos. El riesgo principal, la mayor preocupación, sí. Y tal y como decía Gustavo, el reto es nuestro, tanto en temas de capacitación para el recurso humano nuestro y de las entidades.
Porque Claro. las entidades, la norma ya salió, está Ellos ahorita, también tienen que adecuarse como a lo eso. decía Gustavo, recoge mejores prácticas, puede servir de modelo internacionalmente y nacionalmente. Pero ahora viene el tema. El otro año hay que arranca y tenemos que estar nosotros como supervisores también en un tema de capacitación continua, porque tal y como decía Gustavo, la primera línea con los banqueros son nuestros inspectores. Ellos llegan a las entidades y ellos son los primeros que reciben las preguntas, mire esto, mire lo otro. Entonces tenemos que tener a la gente suficientemente capacitada como para poder abordar esos temas. Y por eso este foro es importante, porque así como tenemos sinergia ahorita entre los equipos de supervisión, así funcionamos, digamos. Nosotros tenemos mucha comunicación con el área de normativa para poder establecer la teoría y la práctica, ¿verdad? Claro. Digamos que son dos elementos bien importantes que deben de coincidir y que estos generen un valor agregado a la institución. Porque bien tú decías, estamos ante el principal riesgo de los bancos, que es la intermediación financiera. Estamos hablando de aproximadamente el 70% del total de los activos en esta norma. Entonces, para Importante. nosotros es importantísima, ¿verdad? Y ahora viene también la sinergia con el supervisado. Por supuesto. Porque también nosotros tenemos que a través de esto coadyuvar a que el sistema financiero, buscando al final el desarrollo del país y la protección de los ahorrantes, se desarrolle, ¿verdad? Y yo creo que esa parte, para retomar un poco lo que comentaba tanto Gustavo como Josué, quisiera resaltar mucho que de cerca de 100 instituciones que son las que están bajo vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, la parte que económicamente es más fuerte es la parte bancaria. Es decir, eso no es un secreto, es una realidad. Y de eso, más o menos entre el 40 al 70%, con un promedio del 55%, es cartera de créditos. Los bancos dan préstamos para que las personas y las empresas puedan hacer actividades de consumo, actividades de inversión. Esas dos actividades forman parte importante del Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto finalmente tiene 4 componentes básicos si lo queremos ver: consumo, inversión, gasto de gobierno y la balanza comercial. Pero de esos 4 hay 2 donde la banca juega un papel fundamental. Si no hay préstamos, el Producto Interno Bruto, que lo que mide es la riqueza que produce una nación, no va a sostenerse, no va a crecer. Y eso repercute en toda la población. Es decir, sí es muy relevante la función que hace la Superintendencia de Bancos. Es muy relevante lo que ahora se va a poner en práctica con el Reglamento de Administración de Riesgo de Crédito, porque ese va a ser el motor que nos va a permitir también ver los resultados en los créditos de consumo, en los créditos de inversión, y que forma parte fundamental del Producto Interno Bruto. Muchas gracias, la verdad que muy interesantes los temas que hemos abordado, son de suma importancia para nosotros como supervisores, pero también para la población que conozca qué estamos haciendo para proteger los ahorros de los depositantes. Podríamos pasar, no sé, una hora más todavía conversando al respecto, trayendo nuevos temas de supervisión, de normativa. Hay que hacer otros. Hay que hacer otros, porque también este formato se trata de que tratemos de ser, resumir, sintetizar, y luego lo podemos conversar en otros, ¿verdad? Y esa es la idea. Muchas gracias a la audiencia que nos sigue. Y díganos, cuéntenos en los comentarios qué otro tema quisieran ver, qué les parece interesante que abordemos acá, y vamos a tener más, ¿verdad? Esto es una serie, lo vamos a manejar como se manejan los podcasts, por temporadas, temporada 1, episodio 1. Ustedes hicieron la inauguración, pero esto sí. No, gracias ahí, Miguel, por la invitación. Como tú bien lo acabas de decir, digamos, ahí hicimos una navegación muy rápida, ¿verdad? Pero sin duda alguna es un tema que nos apasiona, el tema de la supervisión nos apasiona, así es de que no dudes en cualquier momento en invitarnos para profundizar sobre algún aspecto que la audiencia quiera profundizar, porque va a ser mucho más enriquecedor, digamos, hacerle clic, hacerle zoom a un área de interés de ellos, digamos, y nosotros estamos abiertos. La instrucción también del superintendente es compartir, digamos, todas esas experiencias que nosotros tenemos un sinfín de experiencias que compartir. Sí, vamos a hacer otros dándole zoom, dando doble clic a uno de los riesgos, o vamos a hacer zoom sobre algo más que en lo que estamos trabajando para que consideramos que eso es interesante para que lo conozcan. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Gracias por compartir sus conocimientos y tener esta plática tan amena, pero sobre todo, además de amena, tan ilustrativa. Muchas gracias. Gracias. Un gusto ahí.